Siempre me gustó mucho bailar. A mis 14 años fue la primera campaña que anduve. Yo empecé con el engrudo en los postes. Competí para ser diputado federal en 97 y terminé siendo suplente. Viene el tren lleno. En el vagón hay un solo asiento. Si no te subes en él, cuidado, porque los que vienen abajo hasta las vías vienen levantando. Ser titular del Poder Legislativo Federal fue para mí un privilegio, sobre todo siendo de oposición. Frívolamente a veces empaquetamos todo y los políticos todos son iguales y los partidos todos son iguales y nadie sirve para nada. Eso no es verdad. A mí me tocó vivir meses enteros sin electricidad, sin agua potable. Yo sé lo que es eso. Aquí mismo han secuestrado a un sobrino mío y lo mataron. Nos quedamos a medio barranco. Estaba el presidente, su esposa, su familia. Ya estuve en la cárcel, cosa que le agradezco a Dios. Saqué muchas cosas buenas de lo más malo. Hay que estar preparados para ser, para no ser y dejar de ser. Que el cielo bendiga a Chihuahua. Licenciado, bienvenido a Mentores Podcast. Me da mucho gusto, muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de estar con ustedes. No, gracias, le agradezco mucho. ¿Le puedo hablar de usted, César? Como tú quieras. Excelente. Primero que nada, me quiero agradecer que la oportunidad que nos da. Yo sé que ahorita anda de arriba para abajo con su agenda y que nos regale un tiempo de su agenda y para que nos platique su historia, nos comparta la experiencia y que nos regale consejos. Y además, ahorita hablamos otros temas que están ahorita con usted y que con mucho gusto le prestamos los micrófonos para que... Yo estoy a la orden. Le agradezco mucho. Y sobre todo, ¿sabes qué? Vamos haciendo una entrevista muy ligera, muy accesible en el ánimo para la gente, que sea atractiva, porque una cosa cartonada, larga, pues ahí nada más nos va a entrampar. No, hasta se nos van a salir una que otra majadería. Y luego nos dan vuelta. Sí, es que se me va a salir una que otra majadería. Se crea, pero me gustaría que empezáramos, ¿cómo era César Duarte de niño? O sea, no el tema del discurso político, pero ¿cómo era? ¿Era vago, desmadroso? ¿Cómo era usted? Era primero, nosotros somos una familia grande. Yo tengo 9 hermanos y yo soy el noveno, de arriba hacia abajo, soy el penúltimo de 10. Entonces, una familia grande es otro boleto. Y ahora ya no existen tantas, pero imagínate, chavito, que los hermanos grandes agarraban el pan y tú querías ese y no te lo daban, o te daban tus coscorrones, o también te chipleaban, te enseñaban. Pero además de niño, tú al ver tanto ejemplo de tanto hermano grande y tanto primo y amigos de ellos, o sea, te desenvuelves mucho más fácil, te desarrollas mucho más fácil, pero además eran tiempos en los que andar en la calle era normal, en la bicicleta, en el carro de valeros, en jugar al bote volado. Todavía no existían los juegos electrónicos, la televisión apenas empezaba. No soy tan viernes, pero pues ya me tocó la tele y ver cuando llegó la televisión a color. Después soy una generación también extraordinaria, me tocó el microondas, me tocó el celular cuando iban llegando, ¿no? Pues ya ahora nacen los ladrillos, sí, un ladrillote que pesaban 1 tonelada, pegabas con uno de esos y matabas a la gente. Por eso les decían ladrillos. Entonces, yo fui el noveno de mis hermanos, de 10, y pues tuve una niñez muy feliz. En Parral, vivíamos enfrente de la Plaza Juárez. La Plaza Juárez, ahí pues era bien cómodo porque al otro lado de la plaza estaba la escuela. Entonces era un ambiente muy relajado. Ya cuando empezamos a crecer, mi papá nos tenía por responsabilidad ayudarle cuando ya entrábamos a medio turno en la escuela, porque a mí me tocó todavía la primaria de ir en la mañana y en la tarde. Ok. Entonces, ya en secundaria, ya ibas en la mañana a la secundaria y en la tarde a trabajar a la tienda. Mi papá siempre tuvo en Parral una tienda de botas, monturas, que vendía por muchísimos años. Ahí vendíamos las botas Fox. Mi papá era amigo de Vicente Fox porque les comprábamos botas desde los años 60. Mi papá les compraba botas. Y entonces yo acudí a trabajar en la tienda y el sábado todo el día trabajaba y el domingo hasta mediodía ya era la paseada, dar la vuelta. Pues sí era inquieto. Siempre me gustó mucho bailar. Era el bailarín. Sí, bailar. Y en mi época pues, se usaba mucho el tema de la bailada. Nos juntábamos los chavos en secundaria a bailar, a hacer fiestas y a bailar.
tus papás, la generación de los papás de las mayorías que hoy nos ven, pues fue esa generación, la música de Juan Gabriel, estaba entonces de moda la música que empezaba de Timbiriches, toda esa Vaselina, toda esa época, los Bee Gees me tocaron a mí. Es lo que le voy a decir, que de Estados Unidos las bandas le tocaban. Los Bee Gees era el Saturday Night Fever con Travolta. Ya empezaba ahí. Y fue exactamente cuando empezábamos a bailar. En México estaba José José, estaban el Puma, muchos cantantes que hicieron época, pero entonces se hacía baile, fíjese. Iba, por ejemplo, José José iba a Parral y no daba un concierto como se dan ahora, iban a un baile, cantaban y uno andaba bailando y José José cantando. Entonces era una forma diferente en la que ahora sé que ya ni bailan, ya nomás mueven la manita así, no sé cómo le hacen. Ya las fiestas de nuestra generación no se usan. Y bueno, pues me juntaba con mis amigos, lo común era ya al cerrar la tienda en la tarde noche, a las 7:30, 8 a dar la vuelta. Comprábamos una botellita. Sí, unos pistitos iban echándose. Sí, nos parábamos en un lugar ahí de Parral, pues a combinar con Coca-Cola. La quimiqueada, Sí, la mezcla. Sí, la mezcladita. Y luego pues ya a dormir tranquilo y al otro día otra vez a la escuela y a seguir. Terminé la prepa en Parral y me fui a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Juárez. Ahí me fui a la Facultad de Derecho. Y Juárez, bueno, pues imagínate, llegué a los 18 años a Juárez. En el mero punto totote, ¿verdad? Pues en Juárez te puedo platicar de todos los discotecas habidos y por haber, ¿no? ¿Era usted de ir a discotecas? Sí. Era más Es que en esa época era lo que se hacía, ir al Cosmos, estaba en la Avenida Juárez, un lugar que se llamaba el Cosmos, era muy popular. El Sarawak. Había otro, ya después el Electric Youth, todavía seguramente algunos de ustedes han oído hablar de él, y el Electric Youth también se usaba mucho, todavía las variedades, digamos, los cantantes iban ahí, se hacía ver y luego ya seguía el disco toda la noche. Y Juárez tenía una particularidad, en esa época se cerraban los antros y había un antro, el Jaimes, que todo el mundo nos íbamos ahí, lo que le dicen ahora el after, a que nos dieran las 7 de la mañana. Porque en Juárez cerraban hasta después de las 6 de la mañana los discotecas y los bares. La mayoría de los bares no tenían chapas, no cerraba la puerta nunca. En la avenida Vicente Guerrero, que estaba lleno de bares, siempre era así. Y era una época todavía en Juárez mucho más tranquila. Después vimos las crisis de seguridad que llegaron y cambiaron las cosas. Pero me tocó todavía eso. El Arthurs había otro, el Flamboyán. Era una serie de bares muy padres de Juárez que disfrutabas. Y luego tenía algo muy especial Juárez, de que en El Paso no permiten a los chavos hasta los 21 años, les permiten entrar a los discotecas, a los centros nocturnos. Y entonces los de 18 años se venían a Juárez, de 18 a 21 se venían a Juárez, entonces aquello se ponía... Y por el Spring Break casi. Sí, igual. El puente de la avenida Juárez, cruzaban a pie estos chavos, dejaban su carro allá o los traía alguien, y bueno, regresaban a las 3, 4 de la mañana gatas por el puente, ahí los veías tú. Oiga, ¿y usted es whiskero, tequila, chevero? Me gusta la cerveza con el calor. Antes de comer me gusta un tequila. Ya que como... ya mete segunda. Sí, me atrevo mucho, meto segunda. Me gusta mucho la etiqueta negra. Pero si le meto tercera es el Zacapa, entonces ya se pone peligroso. Se pone peligroso el asunto. Termina con ron, termina un roncito. Pues no termino, o sea, si agarro el ron, agarras, pero es mejor el whisky y me lo llevo más tranquilo con el etiqueta negra, el Johnny Walker. Y en la crudita, ya no le da. El día que a mí me haga cruda no vuelvo a tomar. Ándele. Oiga, dijo usted, yo nomás me tomo 4 cervezas y ya al día siguiente ando con la cabeza, sí. Tómate 6, yo creo que ese es el remedio. Ese es el remedio, una más, ¿verdad? Oye, y cuando estaba en Juárez en la universidad, ya empezó en la grilla estudiantil, ahí empezó. Sí, ahí participé en el ambiente estudiantil, en la sociedad de alumnos, en grupos, en amigos. Me metí al PRI. Ya había tenido antecedentes desde los 14 años en Parral en campañas políticas municipales. A mis 14 años fue la primera campaña que anduve era un candidato que se llama José Luis Bremer. Candidato a presidente municipal.
Y ya en la vida después me lo topé muy padre, siempre me apoyó mucho. Oye, y andaba pegando volantes, entregando. Yo empecé con el engrudo en los postes. Ah, sí. Y a poner los pendones en escaleras, y a veces pararon una troca y así, sí, así empezamos a repartir volantes, a tocar puertas en las caravanas, en las visitas domiciliarias de los candidatos, las organizaciones del partido, y sobre todo tomando los temas que se convertían en las necesidades de la gente, se convertían en políticas públicas, las planteábamos como propuestas de que se hicieran compromisos los candidatos. Ok. ¿Y usted ahí ya se afilan al partido o nomás anda...? No, sí, desde las juventudes revolucionarias, desde los 14 años me di de alta. Es lo que le iba a preguntar. Usted, bueno, era de la CNC, estaba en la CNC, pero entró en el FJR o antes, sí, ¿no? Es que había también la vanguardia juvenil agrarista, que era de la CNC. Ah, ok, ahí empezó, que parece esos tiempos, ¿no? De Chavo y Luena. Que éramos los mismos del FJR. Ah, ok. Ahí andaban todos juntos. Sí. ¿Y cuando, quién lo invitó? ¿Quién fue el que dijo, vente, vámonos a un... José Luis Bremer. Él fue el que candidato a presidente municipal, porque era mi cliente en las botas. Ah, era un la tienda de mi papá, era amigo de mi papá, era cliente de nosotros. Entonces yo le vendía botas y platicamos mucho. A mí toda la vida la política mis compañeros me la regaban mucho en la secundaria, porque en esa época se dio mucho que había un movimiento de maestros de izquierda. Okay. Y estaba naciente el Partido Comunista Mexicano y esas cosas. Entonces yo debatía mucho con los maestros que tenían sobre todo esa tendencia en las clases, en ciencias sociales fundamentalmente. Había un profesor, Felipe Aguirre, que era de ultraizquierda, y siempre debatía con él los temas. Y entonces me la regaban, porque al final me preguntaba siempre, ¿y dónde lo leíste? Pues en El Impacto, había una revista política semanal que se llama El Impacto, o en El Siempre. Entonces ya cuando no encontraba el profesor cómo quitarme de encima, ¿y dónde leíste eso? ¿De dónde sacas eso? Ah, pues lo leí en El Siempre, le decía, o lo leí en El Impacto o en El Proceso. Y entonces me tenían el mote de Don Impacto los muchachos del salón. Me decían Don Impacto porque yo, pues imagínate esa edad, andar leyendo las revistas políticas. Sí. Con mi papá escuchaba todo el día política, llegaban amigos de él a hablar de política. Ahí estaban los políticos de Parral. Pues yo leía las revistas y las cosas que tenía ahí mi papá, los libros. Yo leía, por ejemplo, a los 15 años a Luis Espota, que era un gran escritor crítico de la política mexicana. Entonces ya tenías tú alguna información que te daba equilibrios, no nada más ibas con la versión de donde provenían las ideas de tu papá o los amigos de él. Ya traía la justificación. Sino traías un equilibrio porque sumaba mucha información. Yo a esa edad me sabía los gabinetes completos de los presidentes de la República, los conocía, me ponía emocionado al momento de las sucesiones, que el tapado y el destape y todas esas cosas, las viví desde los 15 años. Ah, ok. Como se dice ahorita, es como que el Vivi de aquella región, Vivi, ¿no? Sí, te traes. Y era aplicado, era vago en la escuela, ¿cómo era usted? Mira, nunca fui el estrellita, pero tampoco el burro. O sea, medio, y sí, el más fiestero, el más amiguero, el más arrecholador, decían entonces, el recholero, que juntaba a los amigos. Por ejemplo, en la tienda iban amigos de mi papá a visitarlo siempre, pero también amigos míos, un montón. Entonces, siempre estábamos en la pachanga, digamos, aunque fueran horas de trabajo, pues estábamos entre el trabajo y esto, pero pues el comercio te permite tiempos para... Y luego a veces pues las tareas y todo eso ahí las hacíamos. Ah, ok. Oye, y en esa época, perdón por su esposa, pero era de época de juventud, ¿era noviero? ¿Cómo era usted? ¿O no se mantuvo? ¿O era socialité nomás? No, sí tenía algunas novias. Tuve algunas novias y algunas que hoy son grandes amigas mías. Mi señora es novia mía desde... fui su único novio. Ándale, ok. Mi suegra era mi mejor cómplice. Era el que la ayudaba. Sí, porque nos enojábamos o algo y pues yo me iba a dar la vuelta o a ver qué más por otro lado y mi suegra me la cuidaba de que
No salga. No, ahí no. manténgase. No había permiso. ¿Y cómo la cautivó a su esposa? Lo que pasa es que yo estaba un año arriba de ella en la secundaria. Y yo estaba en segundo cuando ella entra primero. Ya la conocía desde más niñita. Y bueno, siempre me gustó mucho. Siempre. Y entonces, pues siempre fue un tema así de mucha relación. Ok. De mucha relación. Y bueno, pues ya nos fuimos siendo hasta que nos casamos. Ok, muy bien. Oye, ¿y cuándo fue entrando en el tema político, cuál fue su primer posición política? Había un grupo político que se hizo en Parral que se llamaba Grupo Acción Política. Ya de posición de encabezar un movimiento. Había sido un grupo que hacía muchos años lo había formado Mario Moya Palencia en los gobiernos de Echeverría, de aquel tiempo del antiguo PRI. Y esa organización la armamos en Parral y se llamaba Acción Política y le dimos forma. Ok. Y de ahí empezamos, ya de ahí posterior competí por el PRI municipal, que fui presidente del PRI municipal en Parral. Competí para ser diputado federal el 97 y terminé siendo suplente. Sí. O sea, ahí mismo ese mismo año, el 90. Me dijo, vale, aquí platicarlo, Artemio Iglesias. Estaba yo, pues, traía el apoyo de los municipios del 9º distrito, de los presidentes municipales, de los comités municipales del PRI, de los comités campesinos, de los ejidos, de todo el mundo, y documentado, firmado. Me di a la talacha de hacerlo y era la primera posición ya formal que buscábamos en un grupo que yo encabezaba en Parral y en toda la región de ese tiempo. De Valleza me apoyaban mucho, Santa, El Orden, donde quiera tenemos muchos amigos. Y me llaman de México, ya cuando están las definiciones para las candidaturas, y el primero que me había apoyado para ser candidato a diputado federal era el presidente municipal de Parral, Jesús José Villalobos, que en paz descanse, hace unas semanas acaba de fallecer, muy joven, acaba desgraciadamente de fallecer, y fue el primero que me firmó como apoyo. Entonces, para todos los municipios veían la firma del presidente de Parral, pues decían, no, pues ahí vamos todos, ¿verdad? Pues resulta que estoy en México y me dice Artemio Iglesias, que era secretario de organización del CEN del PRI, me dice, oye, no se puede la candidatura a diputado federal. Agarra la suplencia. No, le dije. Mi papá siempre me ha dicho que suplente ni de Dios es bueno porque Dios nunca muere. Entonces me dice, mira, va a ser Jesús José Villalobos, el güero Villalobos. Él es el candidato. Pero se acaba de entrar a la presidencia. A él lo están definiendo y él va por el sector obrero, él tiene que ser. Me dijo, ¿y tú? Vete de suplente. Traes todo amarrado, vete de suplente. No, le dije, mira, me dijo, viene el tren lleno. En el vagón hay un solo asiento. Si no te subes en él, cuidado, porque los que vienen abajo hasta las vías vienen levantando. Me dijo, así es que o te subes o te quedas. Y bueno, pues me subí a la suplencia. Me tocó, como estaba complicada la presidencia de Parral en ese momento, Jesús José todavía atendía los temas, el güerito Villalobos todavía atendía los temas de la presidencia y yo hacía campaña como si yo fuera el candidato propietario diputado. Entonces hice una gran campaña y me sirvió de callo. Agarró callo. Para el 2000 ya fui diputado federal. El 2004 fui diputado local, presidente del Congreso. El 2006 volví a ser diputado federal. El 2008 presidente de la Cámara de Diputados. Ser titular del Poder Legislativo Federal fue para mí un privilegio, sobre todo siendo de oposición. Era el cargo más importante de un priista, lo tenía yo, que era la titularidad del Poder Legislativo Federal. Así lo dice la Constitución. El presidente de la Cámara de Diputados es el titular del Poder Legislativo, no el presidente del Senado. Es el titular de la Cámara de Diputados. Y entonces, pues, me tocó ser el titular del Poder Legislativo Federal con el presidente Calderón en el Ejecutivo, don Guillermo Ortiz Mayagoitia en el Poder Judicial. Y me tocó empezar a hacer una relación ya de otro nivel. Pues imagínate ser en ese momento... y ya es cuando ya nos aventamos y nos enfocamos por buscar la gubernatura del estado. ¿Qué sentías, licenciado, cuando estaba ahí en la Cámara de Diputados, siendo presidente de la Cámara de Diputados?
Pues mira, era así todo. Híjole, qué padrísimo. A ver, ahí te das cuenta y voy a decir aquí una expresión media fuerte, pero ahí te das cuenta que el más tonto de los que anda ahí es diputado federal igual que tú, para empezar. Entonces, no es tan simple y son 500. Entonces, las sinergias en las asambleas son muy complejas porque si te equivocas, le faltas el respeto a alguien, aunque sea sin querer, luego no hay reacciones. Y luego hay posiciones políticas, y luego hay quien quiere capitalizar y quien se quiere aprovechar. Y luego hay quien anda buscando llevar agua para su molino en algún asunto que trae y te quiere presionar para negociarlo. Haz de cuenta el que mueve los discos, que anda corre y corre, el que le da vuelta a los discos y a uno y a otro. Haz de cuenta. Tienes que estar moviéndoles a todos, cuidándolos a todos, buscando que no se te tambalee ninguno porque te tumba a todos. Esa es la Cámara de Diputados. Es un malabar extraordinario, permanente, de mucha tensión. Yo llegaba y decía así, literalmente me atornillaba en la silla de la presidencia, porque si, por ejemplo, la sesión para la aprobación del presupuesto, son tantos intereses del país metidos ahí, tantos intereses jaloneando de todos lados el presupuesto público, que si te mueves tantito, unida al baño te descompone. Entonces hasta 8 horas hice una disciplina a mi vejiga impresionante, que me hacía estar ahí. Entonces, como dices tú, es otro rollo. La presidencia de la Cámara de Diputados, pues se ve muy bonita arriba, pero ay, mamacita. Ya, carica. Sí, es respondona. Oye, no nada más debe tener los malabares, así como dice, con los 500 diputados, con toda la Cámara, sino que también con el presidente, con el tribunal debe de estar malabareando todo. Y luego también los lineamientos de tu partido, lo que está sucediendo en el país. Sí, está. Es un tema complejo, es una gran experiencia que te permite con ello también, al arribo de otras responsabilidades, pues tener una capacidad para entrarle a los temas. ¿Qué anécdotas le gustaron de esa época? Una anécdota, porque me ha tocado estar con diputados, así que platican anécdotas padres de esa época. La que diga así, esta me gustó mucho. Bueno, un día un diputado estaba aferrado a sacar en esa sesión una iniciativa y no se podía porque no había consenso. Y una de yo siempre busqué eso, y aunque fuera otro partido, aunque fuera un tema diferente, si tú de buena fe buscas sacar algo en lo que crees, pues mereces que te ayuden, que te orienten. Y entonces él estaba aferrado a sacarlo en un momento que pues se le iban a tronar, no iba a pasar, porque estaban peleados los grupos, no iba a pasar. Entonces va y me dice, oye, yo quiero sacar esta. ¿Me tienes confianza? No. Entonces, ¿para qué me dices que le quieres sacar? Pues terminó teniéndome confianza. Entonces ya le dije, a ver, pasado mañana te vas a presentar en la reunión de la mesa directiva y me vas a pedir que se te enliste esta iniciativa porque tu grupo se ha sido omiso y que tú tienes el derecho y ahí vamos a hacer una jugada legislativa interesante, ¿verdad? Pues total, metemos la iniciativa, yo mismo empiezo a operar y según él, su grupo parlamentario era el que lo apoyaba. Y fue el único que no votó por ella. ¿A poco? Pero se la sacamos. Le dije, ya me tienes confianza, ¿verdad? Ándale, no. Era un diputado de Jalisco. Híjole. Y bueno, pues cosas interesantes, porque mira, a mí me tocó sacar la ley de energía para el campo, que era un tema muy, muy delicado aquí en Chihuahua, las tarifas eléctricas para el bombeo de las regiones que bombean para la agricultura. El diésel subsidiado para los tractores, se hizo incluso un programa, imagínate cómo me sentía de haber hecho una ley, que se hizo una tarjetas donde le dan diésel subsidiado a los agricultores del país, y que lo hayas logrado así, picando piedra, diputado por diputado, iba y uno hasta los 500, hasta que la logramos sacar, y luego ir al Senado a que la saque, y luego a que el Ejecutivo Federal, no hombre, un lío. Pero lograrlo es cuando te dices, bueno, las instituciones y los instrumentos políticos sirven y sirven a la gente en sus propósitos. No son temas que frívolamente a veces empaquetamos todo y los políticos todos son iguales y los partidos todos son iguales y nadie sirve para nada. Eso no es verdad.
yo les sugiero respetuosamente a los chavos, que se acerquen a la política, no necesariamente a los partidos si no quieren, porque tampoco ya es tiempo de partidos, pero sí a las ideas, sí a las convicciones, sí a las causas. Yo siempre fui un político de causas, los temas que me motivaban era lo que pensaba. Por ejemplo, yo nací, ahorita que me decías de niño, ¿qué hacía? Pues me iba al rancho con mi papá en vacaciones. Nos iba y nos dejaba y él se venía a la tienda o dejaba a alguien en la tienda y nos íbamos todos al rancho. A mí me tocó vivir meses enteros sin electricidad, sin agua potable. Yo sé lo que es eso. Y la mayoría de la gente no lo sabe, que vive en las ciudades. Y ese es otro tema. Y cuando vienes, yo siempre digo, los que vienen de allá para acá no es iguales que los que gobiernan de aquí y ven para allá. Porque cuando tú te vas en tu camioneta de tu ciudad a tu rancho y a los 5 kilómetros te bajas a la terracería y tenías que caminar 6 horas en terracería, es otro mundo. Entonces yo sabía la necesidad de una carretera, pero además supe también dormir 3 días o 4 días al lado de un río hasta que bajara para poder cruzarlo. Se acababa la comunicación si crecía el río. Y luego si te tocaban los días lluviosos ahí en lo que estabas, pues era una locura. Entonces todas esas cosas yo las viví. Abanderó lo que vivió mucho usted antes de ser gobernador. Por eso cuando llegué gobernador me aboqué a la obra pública, carreteras. Hicimos 14 carreteras a cabeceras municipales que no tenían carreteras en Chihuahua. Poblaciones que estaban abandonadas históricamente y que llega una carretera y les cambia la vida, la electrificación, el agua, el drenaje, las escuelas. A ver, yo me siento muy orgulloso. Una de las cosas que más me llenan de orgullo son las 15 universidades tecnológicas que hicimos en el estado y los 17 colegios de bachilleres que hicimos en el estado. Porque también viví en una región que tú tenías que dejar tu casa a los 18 años, cuando bien te iba, para irte a otra ciudad a estudiar. Y tus papás a veces podían o a veces no. Y si no podían, pues ahí se fregó, ya no podías seguir estudiando. Ya se te truncaba la oportunidad en la vida de ser profesionista. Y ahora, de las cosas que más me agradecen, chavos, que me encuentro en todos lados, por ejemplo, el otro día que estuve por ahí en la bailadita, eso motivó a entrar ahí porque 3 chavos que son de una escuela, de una universidad tecnológica que les habíamos en mi gobierno otorgado una beca, me dijeron, oiga, tenemos un despacho, nos ha ido a todo dar, venga a tomarse un nombre, véngase. Entonces también te sientes comprometido porque vi el ánimo y el entusiasmo de esos chavos de estar agradecidos con algo que les ayudó en el momento que lo necesitaban. Por eso la importancia de hacer universidades en las regiones, también para que allá se queden los profesionistas. Porque antes venían a estudiar y acá se quedaban. Y los pueblos y las ciudades abandonadas, rezagadas, se quedaban los viejos allá nada más. Entonces son temas que yo viví de allá para acá y que pudimos hacer desde el gobierno. Y en su gobierno hubo bandera blanca en educación, ¿verdad? Así es. Fuimos el primer estado en levantar bandera blanca y por 4 años no tuvimos un solo rechazado ni de bachilleratos ni de universidades, que es el gran reto del país todavía. Oye, ¿y cuál fue ahorita que me comenta que usted abanderó las causas que también a usted me pasaron de chico y las empezó a hacer obra pública y para que, como estos chavos que se topó en plan B? Porque así he entendido yo la política. Hay quien entiende la política como un campo de guerra para ir a pelear o para ir a asaltar. A mí me hicieron una fama y que yo me subo al ring con el que sea, en obras, en acciones, en respuestas, y entonces no le salen las cuentas. A mi gobierno lo tacharon que mucha corrupción y que se llevaron miles de millones de pesos, pero las obras ahí están. Al gobierno siguiente, dígalo. al gobierno de Corral que me acusa, no está ni el dinero ni las obras. Entonces, quién sabe quién será el corrupto, ¿verdad? Exacto. No, hombre, pues es que cuando se ve la infraestructura, la obra, se ve que hay... Pues aquí, miren, nomás le quitamos todos los semáforos al canal, ¿verdad? Ahí 14 puentes se hicieron. La entrada de Aldama, la entrada de Juárez, la entrada de Cuauhtémoc, ahí en Zootecnia, en Aguach, la entrada de Aldama, el paso de desnivel del tren ahí en la Juárez, en la avenida Juárez, el paso de desnivel de la Catedral, los pasos de desnivel de la Cantera. Todas esas obras, el megapuente que tenemos aquí en el periférico Ortiz Mena, en el Ortiz Mena con el periférico, ese megapuente y el de las Silvestre Terrazas. Quítele todas esas obras
en el gobierno de Corral nada más se hizo una gasa que es del periférico a la cantera, nada más. Nosotros hicimos más de 40 puentes, nada más. Entonces, no hay comparación. Oiga, y una obra que usted crea que para usted le tocó mucho el corazón y que hasta se le puso la piel chinita, porque se está llevando a cabo esto después de tanto proceso, planeación y todo eso, que hasta nos dijo, se le puso la piel chinita cuando estaba inaugurando una obra que le haya gustado. El hospital infantil. Sí. Ese fue el hospital infantil, si usted recuerda dónde estaba antes. Ya muy poca gente se acuerda, enfrente del templo de Guadalupe. Era una casona, sí, chiquitito y que no tenía nada. Y mira el hospital que dejamos. Allá para el Teletón, a un ladito, ¿verdad? Por ahí. Exactamente. Un ladito de este lado de donde hicimos también los terrenos de la feria, que es un espacio muy digno y que a mí me llena de emoción. Y también las nuevas escuelas de medicina de la UASH que me tocó hacer, la de medicina, la de educación física, ciencias del deporte, varias instalaciones muy importantes de la universidad. En Cuauhtémoc, el campus de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Parral, el campus de la UASH. Y las 15 universidades, a ver, por ejemplo, una universidad que a mí me encanta por cómo lo recibió la gente, la Universidad Tecnológica de Camargo, la de Mioqui. Ya la están esperando. La estaban esperando, pero con ansias locas. Y una que todo el mundo decía, ¿y para qué ahí? Una universidad que se constituyó en la carrera más atractiva, que era mantenimiento de maquinaria pesada, en Amiquipa. Entonces, dice usted, bueno, pues, ¿cómo que ahí? Pues ahí están. Y eso le está dando un potencial a la gente y una visión diferente en Casas Grandes Pueblo, en Nuevo Casas Grandes, en Ojinaga. Entonces cambiaron las cosas. Oye, ¿y cuál fue esa obra pública que tal vez le pudo haber pegado socialmente, pero que usted dijo, se tiene que hacer por esto? El Vivebus. Sí. Pues el Vivebus, ya poco recordarán, pero las carreras de los camiones en Avenida Universidad con los fenders haciéndoles así o tirando a las señoras ahí en el Seguro Social que no se alcanzaba ni a subir al sistema que dejamos. Ese me golpearon muchísimo. Por 50 años ningún gobernante se atrevió a ponerle mano al transporte. Y a mí me salió muy caro el costo político porque me golpeaban y luego hacían contubernio los transportistas de ese tiempo a decir que bloqueaban y hacían a la gente esperar en las paradas, me echaban a la gente encima. Pero finalmente es un sistema, a comparación, por ejemplo, que el quiso el gobierno siguiente en Juárez, que lo quiso hacer, que lo dejó a medias, desbarató todas las vialidades importantes de Juárez. Y aquí no pasó eso. No, oye, también en su gobierno apoyó mucho al deporte, porque me acuerdo que también fue secretaria de Cultura y Deporte, ¿verdad? El estadio de béisbol de Ciudad Juárez, que no tenía estadio, tenía un antiquísimo espacio donde jugaban los indios, es un espacio muy digno. Ampliamos el de Parral, quedó muy bien el estadio de béisbol, hicimos el de La Junta, hicimos el de Saucillo, que eran obras que la gente esperaba también, y muchas obras de infraestructura deportiva interesantes, digo, no tan macros, pero sí con un gran apoyo para eso. Claro. ¿Conoció los 67 municipios? Ya los conocí antes de ser gobernador. ¿Ya los conocía? Y los caminé muchas veces. Sí. No hay municipio, ahí también me llena de orgullo, no hay municipio que no le hayamos puesto la mano de manera importante, de manera sólida, en todos. En todos tocó. Mire, los chihuahuenses y en cada municipio en especial pueden dar el mejor testimonio de la dinámica de trabajo y de resultados de mi gobierno, de los resultados de mi gobierno. Y en contraste al siguiente, el que me acusa, el que me persigue, el que me golpea, la ineptitud, la incapacidad, la frivolidad es la que los distingue. Me gustaría regresarme de gobernador. ¿Qué sentía usted? Porque pues, es un gran privilegio, ¿no? El ser gobernador. El día de las elecciones. ¿No andaba nerviosito? ¿Cómo? Yo nunca, ni idea me llegó jamás de que fuera a perder. Todas las encuestas desde que arranqué, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba.
y luego el pulso de la gente. Primero, pues porque yo había caminado. A lo mejor un político improvisado que nunca ha andado, pues, lo pueden engañar, pero uno ve a la gente, la voltea a ver a los ojos, ve el meeting, si está nomás acarreado, armado o es de veras. Pero cuando usted anduvo en causas, cuando usted fue compañero de esas personas a luchar por lo que ellos creían y lo ven ahí, pues, es una dinámica al revés. Claro. Cuando llega el primer momento y se sienta en la silla de gobernador, ¿qué fue lo primero que hizo? Por ejemplo, son cosas, anécdotas que nos puede platicar. ¿Cuál fue su primer comida? ¿Cuál fue su primer orden? ¿Qué fue lo primero que hizo César Huerta, gobernador? Bueno, es que las circunstancias de cada quien cuando llega al gobierno son diferentes, pero la mía fue muy especial, porque recordemos que había una crisis de inseguridad espantosa. Aquel jueves negro en Chihuahua que no salía nadie, el bombazo de Juárez, secuestros. Aquí mismo habían secuestrado a un sobrino mío y lo mataron. Cuando se estaba ejecutando ese secuestro, él se resistió y le dieron un tiro en la cabeza, aquí en Avenida de las Industrias, en el Ejército Nacional. ¿El Ejército Nacional? Perdón por la palabra, pero no se encabronaba con todos esos hechos. Imagínese nada más, por supuesto. Pues sí. Y sobre todo cuando se daba cuenta que a veces venía de adentro, de las mismas corporaciones, la corrupción que permitía esa operación. Yo por eso me aboqué a consolidar una estrategia de seguridad que le dio resultados a los chihuahuenses. Los chihuahuenses puedan dar testimonio de la paz que se vivió en mi gobierno. Que si yo hubiera sido el corrupto que dicen que soy, me hubiera hartado dinero con ellos. Nada más lo que generaban los cerezos de corrupción. Yo los certifiqué, metimos a todas las reglas y supervisión de la Asociación de Correccionales de los Estados Unidos y certificaron los 11 centros penitenciarios de Chihuahua. Con Corral se perdieron otra vez. Nos dejaron, bueno, pues es que está muy bueno el billete. Eso es lo que sucede. Y de adentro de los cerezos es donde se operan los secuestros. De adentro de los cerezos es donde se operan las extorsiones. De adentro de los cerezos es donde se opera el robo de carros. Entonces, pues por favor, qué ingenuidad de quien tenía el dedo acusador saber que estaba haciendo exactamente las cosas al revés para generar más corrupción y el corrupto estaba allá, ¿verdad? Oiga, y cuando empieza todo su gobierno, todo empieza a jalar todo, yo me acuerdo mucho que usted cada lunes y viernes traía a un secretario federal o ya estaba con obras muy importantes para Chihuahua. Platíquenos eso porque... Mire, yo tenía una dinámica, había veces que iba hasta 2 veces el mismo día a la Ciudad de México. Es decir, iba en la mañana a una audiencia, si era un evento con el presidente, yo nunca dejaba de ir, porque con el presidente uno nunca sabe a qué momento brinca la oportunidad de concretar algo que usted estaba gestionando. Porque él, pues, en México es el que tiene la decisión. Una anécdota que le haya tocado a usted estar con el presidente Peña Nieto, muchísimas. Con el presidente Calderón. Bueno, una de las más curiosas con el presidente Calderón cuando vino a inaugurar el teleférico de Krill, que nos quedamos a medio barranco. ¿A poco? Sí, se trabó el aparato y estaban el Estado Mayor Presidencial, los veían, parecían gallinas locas allá brincando de lado a lado del Estado Mayor Presidencial, porque pues estábamos en medio barranca como una piñata. Y ahí, bueno, pues era el tiro vulnerable de quien quisiera. Estaba el presidente, su esposa, su familia, estaba el jefe del Estado Mayor Presidencial, algunos guardias, el secretario de Comunicaciones, estaba yo. ¿Y qué hizo para tranquilizar a las...? Nos estuvimos como 3 horas, yo creo, ahí. Sí, hasta que pudieron destrabar ahí. Se les complicó el tablero electrónico y no sé qué. Y teniendo ahí al presidente, y no aprovechó ahí para, presidente, aquí estamos. No, él estaba muy nervioso. Sí. Sí, estaba muy enojado y se decía y que no se fijaron. Y otra anécdota muy simpática es cuando se perdió la llave del baño en el gimnasio del Colegio de Bachilleres cuando vino el Papa. ¿A poco? Se había hecho la gira, ya veníamos del Cerezo. El 2009, recordemos que hubo 300 homicidios adentro del Cerezo de Juárez, el 2009. Yo entro al gobierno en el 2010 y el 2016 metimos al Papa. Había una celebración adentro, con todos los reos ahí, los 3,000 reos ahí. Inauguró una capilla muy bonita que hizo mi esposa
un mensaje muy padre. Entonces, en la gira previa habíamos visto, aquí va a llegar y es probable que aquí quiera entrar el Papa al baño, dijo el jefe de seguridad del Vaticano. Límpienlo bien, y eran 2 días antes de la gira. Límpienlo bien, ciérrenlo y me llevo las llaves. Ya nadie entra aquí y sellaban los lugares donde iba a estar el Papa. Bueno. Entonces, me tocó a mí recibir al Papa en el aeropuerto de Juárez. Fuimos al Cerezo. Ya del Cerezo, fuimos al colegio, al gimnasio del Colegio de Bachilleres de Juárez, porque era un evento de la diócesis de Monterrey, del trabajo. Le ganamos al Estado de Nuevo León la visita del Papa. Me metí muy duro y se la ganamos. Entonces, ese evento se les concedió para no desairar las ganas que tenía Nuevo León de haber llevado el Papa a Monterrey. Entonces, pues ya, que no están las llaves. Entonces le digo al guardia, pues tumbe la puerta. No, delante del Papa no se puede hacer ningún, ándele pues. Pues cosa que me sirvió para durar media hora platicando con el Papa Francisco. Qué tipazo. Sí. Qué tipazo. Me contó chistes. ¿A poco? Sí. ¿Se acuerda? Sí, cómo no. Me dijo, ya ven que él era argentino. Me dice, ¿sabes tú cómo se un argentino? Pero me dijo muy serio. Le dije, no. Se pone muy decidido, escala su ego, se sube y se tira de cabeza. Era chistoso. Muy ¿Sí? simpático. Muy simpático. Un tipo, una personalidad. A ver, a mí todavía me da escalofrío cuando recuerdo los detalles de la plática, y pues prácticamente todo el día estuve con él. Pero ahí fue una cosa impresionante. Cuando murió me pudo mucho. Me regaló su soleideo. Yo lo conservo. Sí. ¿Usted lo conserva? Sí, mi familia. Me regaló su soleideo, una muestra de afecto, de aprecio. Okay. Y también usted era muy amigo de Juan Gabriel, ¿verdad? Bueno, sí. El maestro. El maestro, ¿eh? Yo le tenía, puedo decir, le dije que conocí al Papa, conocí a mucha gente con una inteligencia privilegiada, maestros, catedráticos, investigadores, de todo. En la vida pública, bueno, pues le llega de todo. He tenido conversaciones largas con don Carlos Slim, que también es una brillante. Me tocó con Carlos Slim viajar en un viaje de Estado con el presidente Calderón, yo como presidente de la Cámara, y nos tocó los asientos en el avión presidencial juntos. Todo el viaje duramos 6 días y juntos todos los días platicábamos. Había una identidad porque la mamá de don Carlos había nacido en Parral y yo investigué todo el tema, le llevé el acta, en fin, y me decía paisano, decimos paisanos. Y entonces hago esta referencia porque he conocido a gente muy inteligente, pero para mí el hombre más inteligente que he conocido en mi vida ha sido Juan Gabriel. Algo que a él no le gustaba mostrar, pero era extremadamente culto, extremadamente cuidadoso, y jamás lo escuché hablar mal de nadie. Nunca hablaba mal de nadie. Era impresionante, pero sobre todo la memoria y el talento que él tenía para hacer un sarcasmo de cualquier comentario. Era ahora sí que una pistola, como luego se dice. ¿Qué? Sí. Porque sí trajo en su gobierno, y pues usted, pues en su papel de gobernador y como persona, pues sí, como dice usted, conocía a destacados, por ejemplo, a Carlos Slim. ¿Cuáles son esas pláticas, no? Porque uno voy a platicar. ¿Sabe qué hace Carlos Slim? Todo el día estamos nosotros viendo que las redes, que el WhatsApp, y que él me platicaba que él se entretiene y ejercita su mente diseñando las tarifas de Telcel. ¿A poco en el celular? Personalmente yo lo veía, por ejemplo, estaba viendo en su aparato, estaba Nasdaq, estaba viendo la bolsa de Nueva York, y luego ya le movía y seguía con las tarifas. Era su forma, qué padre. Cuando que trajo a muchas personas, se conoce, aquí me gustaría también movernos un poquito. Usted también es empresario. Sí, siempre. Mire, yo nunca trabajé, y con todo respeto a los funcionarios públicos, a los burócratas, yo nunca tuve un empleo en el gobierno que no fuera por elección popular. Nunca. Siempre tuve mis empresas y
la actividad pública que tenía, nunca fui funcionario de nadie, ni empleado de ningún gobierno. Siempre fui diputado, fui gobernador, fui presidente de la Cámara de Diputados, pero por tema de elección, no por tema de nombramiento. Y eso me dio siempre una libertad diferente a la que quien vive del cheque de la quincena, y lo digo con todo respeto a quien así no tiene otra alternativa o así diseñó su vida, que cada quien, pero mi papá nos enseñó desde niños a trabajar. Entonces yo nunca he dejado de trabajar. Yo si no trabajo, si no estoy produciendo algo, si no estoy haciendo algo, siento que el tiempo se me va, y ahí, ese sí me puede que se me vaya el tiempo sin producir. Me cala mucho. ¿Sí le cala? Sí, si se me va un día y digo, ¿ahora qué hice? Nada. Ay, caramba. Me siento improductivo, pues, porque producir, generar las cosas más mínimas que usted quiera, pero ya organicé 3, 4 cosas, ya hice esto, otro, ya le adelanté a este pendiente, ya me siento, me alimento, me estimulo. Sí, claro. Y es ganadero actualmente y... Toda mi vida he sido ganadero desde que nací. Mi padre nos puso nuestro fierro de herrar y aprender a criar las vacas, a cuidarlas, a la ganadería, que es una de las actividades más nobles que puede tener el ser humano. Es una actividad preciosa, llena de fe, de esperanza siempre. Y la fe y la esperanza son dos distintos elementos que me parece a mí que es la esperanza, el sentimiento más sublime del ser humano. Siempre lo digo porque nadie tenemos la esperanza que nos lleve el carajo, nadie tenemos la esperanza de dormirnos y no despertar. Al revés, la esperanza siempre es positiva y el pensamiento debe ser siempre positivo, nunca negativo. Licenciado, es evidente no preguntarle, este podcast se llama Mentores Podcast. No nada más hay mentores empresariales, hay mentores espirituales, hay mentores también políticos. Para el licenciado César Duarte, ¿tiene alguna figura de mentor? Sí, yo creo una de mis mentores en la política, Beatriz Paredes, don Eladio Ramírez, Emilio Gamboa, fueron actores que marcaron en mi vida política la oportunidad de conocerlos y con ello tomar en su experiencia la manera de transitar en la política. Y paso aquí a otro punto del tema cuando termina su último día de gobernador. ¿Qué sintió? ¿Qué hizo? Mire, también decía Artemio Iglesias, hay que estar preparados para ser, para no ser y dejar de ser. Y yo la verdad es que a lo mejor eso inconscientemente me preparé. Yo desde el día que dejé de ser gobernador, jamás extrañé ni los guardias, ni la suburba, ni el chofer. Decía mi papá, pues ándale, acá no te parieron en carro. Pues es cierto, cuando no hay carro pues hay que entrarle a pie. Entonces el tema es que uno tiene que estar formado y preparado para eso. Hay quien se muere porque, ay, ya se me va a acabar la chava, ay, me pueden correr. Ay. Yo vendí carros, pero primero vendí zapatos. Luego construí casas, hice urbanizaciones, tengo una constructora. La producción de alimentos es un tema que a mí me apasiona. Produjimos tomate en Parral, una hidroponía extraordinaria con tecnología muy avanzada. Y construir, producir ha sido mi vida. Yo creo que quien es capaz de producir algo tiene en sí mismo una vivencia que le permite y le alimenta el alma. Me gustaría preguntarle que esté un chavo aquí y que quiera ingresar a la política, ¿cuál sería el 1, 2, 3 o el ABC o lo que usted le recomienda hacer a un joven que va entrando a la política? No como decíamos ahorita, no de partidos, sino entrar a la actividad política. ¿Qué consejo le da César Duarte? A ver, nunca un consejo es tan útil como se le puede dar a alguien que uno conozca bien, porque es el hombre y su circunstancia. Pero genéricamente yo le diría a los chavos que lo primero que deben de hacer es despojarse del prejuicio que la política es nada más para otros y no para mí.
que yo soy político de nacimiento, los seres humanos somos políticos de naturaleza, y que no permita que tomen decisiones por él, no solo con el voto, sino en las acciones del gobierno, ser partícipes. No solo saber también exigir, sino proponer. Yo creo que dar ese paso es el que te hace que te incluyas, te involucres en la política, y que esa a la vez se convierte en una herramienta para dar soluciones a los problemas de nuestra sociedad. Yo pudiera darles hoy 1000 consejos, pero la época que vivimos, las distintas herramientas de comunicación que hoy tiene la sociedad son absolutamente diferentes a cuando yo entré a la política. Entonces, hoy es más fácil hacer política que nunca. Con un comentario, una idea, un pensamiento que un chavo echa a volar, que una señorita ponga al aire y se comparte, que se convierte en... está haciendo política. Aquí el tema es que tiene que convertirse esa política en una acción colectiva, en una acción que vaya sumando, como son los efectos, para que mejor me entiendan, de la moda. ¿Por qué de repente a todo mundo le gusta el pantalón más ancho de abajo o más corto? Porque llegó algo, les pegó al mismo tiempo, les gustó a 3, 4 y se hizo moda. Así es la política. Que pegó algo, pega algo y órale, y lo voy a hacer en herramientas para quedarse en el poder, es otra cosa. Pero que pega algo y que pega el color, una propuesta, te cayó bien un candidato que movió a los chavos. Ese es, pero se tiene que hacer desde el cada cual, desde cada joven, cada trinchera. No dejar el espacio para que alguien más, insisto, porque siempre te dicen que nadie decida por ti, ve a votar. Sí, es una manera, pero también nadie decida por mí y opina. Nadie decida por mí y convoca a los demás a que esto que nos está afectando a todos hagamos un frente y logremos cambiarlo. Punto. ¿Usted qué opina de ahora las generaciones que ya utilizamos el celular para hacer política y hacer activaciones? ¿Cómo la ve usted? Hasta para ir al baño. Claro. No, yo sí. Es que, a ver, ya usan para abrir la cochera, para prender el aire, para apagar las luces, para contestar si está usted en China y le timbran en la casa y está viendo quién está afuera y le contesta. Para eso se usa el celular. A eso me refiero, que en estos tiempos hacer política es otra manera diferente usando estas herramientas. Para hacer política, si puedes desde China contestarle a alguien que va a tocar la puerta de tu casa y vives en Saucillo, pues que Chihuahua, ¿a poco no puedes inspirarte y escribir algún problema que está quejando a todos los vecinos o a toda una comunidad? Imagínese su gobierno, que ahora que está de moda la inteligencia artificial. Con su gobierno, ¿cómo hubiera sido? No, bueno, no, ¿verdad? Nos hubiéramos vuelto locos. Licenciado, también me gustaría preguntarle, y le he preguntado a todas las personas que se han sentado en este podcast, y para pasar a otro tema, sabemos que en los momentos difíciles, sí tenemos a la familia, tenemos a los amigos, pero necesitamos una fuerza más fuerte todavía, vaya la redundancia. ¿Qué papel ha jugado Dios en su vida? Y yo sé que ha pasado momentos muy difíciles. Pues Él es el que no me ha dejado. Y hoy estoy más convencido que nunca que Dios nunca nos pone la carga mayor que la que podamos sostener. Y que las pruebas que hemos logrado cruzar han sido vencidas gracias a la fortaleza que Él nos da. Y siempre digo también, mis rodillas solo ante Él se inclinan, ante nadie más. Cuando usted en su gobierno y hacía la planeación y todo de su gobierno y vamos a hacer esta acción, ¿sí consultaba al jefe ahí arriba? Yo siempre he sido un hombre de fe y siempre me he puesto en sus manos. Y en los momentos más difíciles, pues es la única puerta que uno encuentra más cerca para tocar. Y por supuesto que sí. Me gustaría que me platicara ahora el tema que está ahorita sucediendo de que cuando estuvo usted en la cárcel, cómo se sentía en esos momentos, porque uno como persona pues puede empezar a echar chispas y madres. Pues yo entendí que el odio y la venganza no era un camino en el que desde ahí pudiera yo estar alimentando, porque me iba a envenenar. Me iba a autodestruir. Y empecé por perdonar. Perdonarme primero a mí mismo por mis errores, por mis omisiones.
porque a veces uno culpa a otros y no necesariamente se revisó a su interior. Pero también entendí que la justicia también es divina, no solamente la justicia terrenal. Por fortuna en aquellos tiempos tuve esa paz, y cuando más difícil fue que me golpeaban, imagínense todo un gobierno, todos sus recursos, el discurso del gobernante, hacerme perro del mal, hacerme el enemigo público número uno, haciendo uso de la capacidad que tiene el gobierno para influir en los medios de comunicación con los convenios y dar directrices, de golpetear, pero que a 9 años del inicio formal de ese golpeteo, hoy ya están llegando ya las definiciones de un juzgado norteamericano, de los tribunales norteamericanos que nadie cuestiona, de años de investigación, en donde queda en evidencia que fueron puras mentiras las que me construyeron para perseguirme, que era una plataforma para escalar el poder, asaltar el poder, y lo que es más triste, engañar a la gente, usar a la gente. Y que hoy por hoy, ante estos antecedentes de los tribunales que cada día me absuelven y cada día me absuelven, llevamos ya varios, y que van generando una destrucción de esa mentira gigantesca que construyó Javier Corral en mi contra. Y no me hago hoy que soy un santo. Y luego hay gente que no entiende y dice, que sigan en la cárcel, como si fuera una cadena perpetua la que alguien hiciera por algún delito. Y quiero decirles que en el remotísimo caso, imposible hoy, que a mí me encontraran culpable, con lo que ya estuve en la cárcel ya pagué. Y hay gente que dice que lo regresen y que tengan... Ni idea tiene, hablan por hablar. Hay una dirigente política del Estado que se le ocurre decir eso con meramente una banderita como las de Corral, estar envenenando a la gente y, como se dice vulgarmente, cuchileando al pueblo en contra de uno, y que se den una instruida, una leidita. Si vivimos en un Estado de derecho, pues lo mínimo que deben de saber es de qué se trata, de lo que pretenden castigar. Ahora, sí, a mí me hizo una fama pública espantosa Corral, pero hasta hoy no me han demostrado nada. Entonces, pues primero que revisen si me pueden demostrar, y entonces ya hablen de que esté en la cárcel o de que no esté. Ya estuve en la cárcel, cosa que le agradezco a Dios porque es una experiencia difícil, horrible. Ya la viví, esa no se puede cambiar, pero también saqué muchas cosas buenas de lo más malo. Dicen que los tiempos más malos florecen las cosas más bellas. Ahora que ya viene, que ya salió el juicio de allá de Estados Unidos, la declaratoria, ¿qué viene ahora para el licenciado? Y acaban de salir, como anuncié la semana pasada, 2 juicios de persecución política de Corral que me inventaron adeudos fiscales, unos créditos fiscales por 100 millones de pesos, un abuso espantoso contra mi esposa, pretendieron con ello meterla a la cárcel. O sea, ni siquiera en las mafias, que es donde se llevan más pesado, ni siquiera ahí son capaces de meterse con las familias. Y Corral no tiene escrúpulo alguno. Pobrecito, que Dios lo perdone. ¿Qué viene ahora todo este proceso? Pues yo estoy concluyendo mi defensa. Yo espero que las resoluciones que faltan, aunque son demasiado lentas, lleguen, y reivindicar. ¿Qué quiero? Quiero echar a volar una fundación que hace muchos años mi familia y yo la constituimos. Y quiero hacer un gran programa de becas, no solo para que vayan a la escuela y ya, sino acompañar a los jóvenes de las regiones más rezagadas del estado, para que se constituyan y se consoliden como profesionistas con altas condiciones de posibilidad de incorporarse pues a los empleos mejor remunerados o con mayor capacidad
de un crecimiento profesional. Llevarlos de la mano. Ok. Es la fundación y hacer lo de las becas para los jóvenes. ¿Le interesaría? Usted ya tuvo el mayor privilegio de ser gobernador de Chihuahua. ¿Le gustaría seguir en la política? Bueno, todos estamos en la política y inmiscuidos. Aunque me quiera salir, no puedo, porque pues todo el mundo lo involucra y una opinión que uno da tiene ese matiz. Entonces sería una hipocresía decir, no, yo ya en la política no tengo. Pues sí, no participaré directamente, no estoy buscando eso. Estoy buscando ver cuadros que tienen brillo, pulirlos y empujarlos en lo que mi experiencia, conocimiento, relaciones me puedan dar. Okay, eso sí. Eso sí, va a andar apoyando a la gente, a los perfiles. A los que tengan con qué. Sí, pues no voy a apoyar. Es que hay muchos que tienen talento y en la generalidad se pierden. Y luego el que anda ahí en la grilla, pues anda buscando para él y no anda viendo para los demás. Y para mí eso es algo ahorita que en la edad que tengo, la posición que tengo, la posición que ya tuve, me lo permite. Pero además a mí la política es como me ha gustado siempre verla. Cómo evoluciona a las personas y cómo sea capaz la política de ser el instrumento de dar resultados a las necesidades de la población. ¿Cree que sea como el dinero? Que el dinero nomás potencializa lo que ya eres. La política potencializa lo que ya eras tú. Sí, pues es el talento. De alguna manera es una cosa parecida con la otra. La política yo con lo que la asocio más es con el comercio. Es un acto de buena voluntad, de buena fe, en el que las partes se ponen de acuerdo y se convierten en una suma, pues, en el comercio para comprar un producto, un bien que yo necesito y tú tienes una utilidad por la cual trabajas, te esfuerzas. La política es igual. Es el acuerdo de buena fe de dos personas en la que esa voluntad se convierte en confianza y esa confianza va sumando en grupos a consolidar un potencial político. Este podcast traemos no nada más a empresarios, también a políticos, deportistas, artistas, pero estamos enfocados en el tema de lo que es empresarial, a los empresarios. En su gobierno, ¿cuáles fueron esas cifras de desarrollo económico? Las más grandes que ha tenido el Estado, 8% sostenido de crecimiento. El país creo que tenía un 2.13. Chihuahua sostuvo un 8%. Recuerden que cuando recuperamos la seguridad en el Estado, el D1 no existía, ahí es cuando se da la definición para las inversiones. Recuerdo que el 2013, que ya estaba consolidándose muy bien la seguridad, había 8 hoteles al mismo tiempo construyéndose aquí en la capital, aquí en el que es el periférico de la juventud. ¿Usted cree que la relación de gobierno-empresarios debe de estar? Por supuesto. Los empresarios, a veces, desgraciadamente, muchos buscan solo su interés. Pero hay empresarios muy responsables, hay empresarios que tienen puesta la camiseta por Chihuahua. Y hay empresarios que son fundamentales para que en alianza con el gobierno se detonen inversiones y actividades que generan empleos mejor remunerados, que potencian las capacidades competitivas del Estado. Eso es fundamental. Todos tenemos cosas que no nos gustan hacer, no tenemos la habilidad o el don para hacerlo. Usted cuando era gobernador batallaba en algo. O sea, híjole, por ejemplo, supongamos, a mí se me da el entrevistar, pero no le sé a las cámaras. ¿O usted cuál era esa cosa que... Atender a los necios. Sí. Qué flojera. Es que hay gente que está aferrada a un tema y yo siempre hacía un ejercicio de paciencia. Decía, bueno, es que a lo mejor no entiendo. Pero ya cuando te das cuenta que el que no entiende es el que te lo está planteando, pues ahí sí ya. Ya, vámonos. Muchas gracias. Porque yo siempre tenía la oportunidad de prestarle el oído. Mire, uno de mis ejercicios más, ahora puedo decir más sabios en la política, es irme a sentar en los pueblitos con la gente más adulta, más sola que estaba en la plaza de un pueblo. Eso era lo que hacía usted cuando estaba... Llegaba y ya sabía mi guardia, sabían todos, me
Siempre hay un viejito sentado en los pueblos ahí. Y ese señor en 5 minutos lo pone al tanto de lo que está pasando. Si hay agua, si no hay agua, si el que levanta la basura no sirve, si el presidente municipal cómo se porta, si echa balazos, si toma, si tiene muchas mujeres, si no es responsable, si la nómina, si quién se está llevando esto, quién nos está trayendo lo otro, quién nos reparte lo que... El viejito lo pone al día. ¿Y ahí, sí lo acostumbraba usted a hacer eso? Sí, siempre. Porque esas personas ya tienen un grado de responsabilidad con su comunidad y ya perdieron el miedo. Ya les vale lo que le digan, ¿no? ¿Quién les puede ir a reclamar qué? Ahorita como esa acción que tal vez la gente no sabe, tal vez su círculo de los escoltas y todo eso, la guardia lo sabe. ¿Qué otra cosa hacía César Duarte que la gente no sabía en cuestión de, por ejemplo, si iba a un pueblo? ¿Sabes qué? Déjame, quiero ir. Salirme a veces en la ciudad o en Juárez, si me iba a quedar en Juárez, ya parecía que el gobernador ya se iba a dormir. Y salía a recorrer, inspeccionar obra, a checar a ver cómo andaban las patrullas, a ver cómo estaba funcionando la ciudad, si los santos estaban en el desorden de los horarios. Todo eso. Andaba de infragante y viendo todas las acciones. Por ejemplo, algo que siempre hice cuando en inicio de mi gobierno, que había secuestros, no dormía, no podía dormir. Por eso a mí no me cabe en la cabeza aquellos perversos gobernantes que haciéndose de la vista gorda permiten este tipo de actividades como el secuestro, la extorsión. Y lo permiten por el soborno o por la complicidad, que se dio mucho en el gobierno de Corral. ¿Cómo es posible que un gobernante tenga las entrañas tan negras que no le pueda que a alguien esté mochando un dedo para sacarle su dinero? Lo cambia el poder. Usted que ya estuvo en... Sí te transforma, por supuesto que te transforma. Y aprendes que el poder pues es hasta peligroso, porque cuando recién llegas, mueves un dedo y te das cuenta que atrás es una tecla, o que si saludaste a alguien, todo el mundo, ay, y que si no saludas a alguien hasta sin querer, todos lo apestan. Ay, no, no lo quiere el gobernador, y hasta historias sacan. No, tienes que ser muy cuidadoso con el poder. Oye, le dan todos los chismes del estado usted hace. Es que el gobernador que no esté enterado de lo que pasa en su estado, pues no es gobernador. Llegaba todo, ¿verdad? Porque acuérdate que la política siempre está completa, no tiene vacíos. Porque el gobernante que tiene un vacío o deja un espacio, alguien lo llena. El poder es así. Si tú no ordenas una cosa, hay quien esté ordenándola. Claro. Otra de las cosas, por ejemplo, que la gente no sabe el trasfondo o que no se entera de una vida diaria del gobernador. Por ejemplo, el tener a todas las escoltas, a todo su equipo. Es una monserga. Sí. Sí, porque pues renuncias a tu vida privada, renuncias a tu privacidad personal, a tus condiciones de estar a gusto, de cualquier actividad o manera de... Te sientes siempre invadido. Estás limitado en tus... Ahora sí que pierdes tu libertad. La última pregunta que le quiero hacer y le hago a todas las personas en este podcast, y es parecido a algo de usted, licenciado. Si usted tuviera la pluma mágica y pudiera escribir algo en el cielo de Chihuahua, ¿qué pondría? Que el cielo bendiga a Chihuahua. Esa es la frase del licenciado César Duarte. Le quiero agradecer mucho, licenciado. Al contrario, ha sido una plática muy amena. No, muchas gracias. Invítame otro día que estemos en otra condición para echar chistes. Deja usted, le iba a decir aquí a Apolo y a Ricardo que trajeran el tequilita o algo, pero dije, no, mejor lo dejamos para la... Apenas es martes, ¿no? Sí. Pero ya cortó el día, señor, ya cortó el día. Llega el viernes y hay que ir al plan B, entonces... Esa es, ¿verdad? Esa es. Ahí me invita, cuando vaya al plan B, Seguro que sí. Oiga, y el bailecito. O sea, ya está, ya sea el... Miren, mucha gente dice ahora, a ver, toda la vida he bailado así. Es un pasito que por ahí me salió un día y lo bailo. Lo bailo cuando traigo euforia, que estoy contento, Porque la gente no puede ser amargosa, hombre. No debe ser amargosa.
decía mi padre, y lo recuerdo otra vez, ni los burros se cargan solos, que se va a andar uno cargando, hombre. Oye, dijo usted, su bailecito, ya en los bares, así ya empezó la gente a copiar el bailecito. Ahí nos estaban cotorreando ahora en las redes de que el viernes iba a ir yo a la Cerve, al bailecito de Duarte, y que iba a regresar el sábado al Plan B, y que me invitaban a la ¿cómo se llama? A la Hacienda. A la Hacienda. A la Vuelta a Duarte con la banda y sí, todo. Sí. ¿Sí le gustaría a usted ahorita ya? O sea, entendemos, pero... nunca he sido artista. Ajá. Yo bailo cuando estoy yo en un ambiente de fiesta. Amigos, camaradas. Tampoco doy show. Sí. Pero a uno le gustaría, por ejemplo, ahora ya ir, por ejemplo, a la hacienda y echarse un chamorrito, a la cerve, una caguama o algo así. ¿A quién no le gusta? Claro, ¿verdad? A los que no les gusta, bueno, pues es que tienen otra manera de divertirse, pero pues es relajarse, es ver a la gente. A mí me gusta mucho observar a la gente, platicar con la gente. Me da mucho gusto encontrarme a la gente que es tan cariñosa siempre y que siempre hay muchos temas que platicar. Lo invito un día a comer un chamorro al hacer. Ya está. Ya está. Antes que nada, esto es lo que le damos a todos los invitados. Esta es la placa de Mentores Podcast. Vea ahí lo que le pusimos. Por compartir lo aprendido para inspirar generaciones. Ándale. Que el cielo bendiga a Chihuahua. Muchas gracias. Oye, qué detalle tan bonito, ¿eh? No, muchas gracias. Lo llevo en el corazón. Muchas gracias. Le quiero agradecer. Yo tuve el placer de conocerlo ya desde hace algunos años. Sí, te recuerdo. ¿Cómo no? Sí, le quiero agradecer mucho, de verdad, porque desde ese entonces ahí andaba siempre viendo y es un mentor, la verdad, en lo que es lo político. Tengo el gusto en lo político y a veces pues ya me dará uno que otro tip en lo personal. Y le quiero agradecer mucho que se ha dado este espacio. Sé que ahorita su agenda... Yo estoy siempre a la orden y el tiempo que yo tenga está a su disposición. Le agradezco mucho que nos haya platicado su... Y a la de todo tu auditorio. Sí, a todo el auditorio. Y quienes nos escriban ahora que vean este podcast, sepan que no soy monedita de oro, no pretendo tampoco promocionarme en lo personal, pero sí decirles que la modesta experiencia de haber tenido el privilegio de gobernar este gran estado y que las huellas del gobierno que me tocó presidir, con muchos errores, pero también con muchísimos resultados, ahí están a la vista de todos. Y que exijamos que los gobiernos hagan precisamente lo que les corresponde. Pero yo estoy a la orden de cada ciudadano de buena fe, de buen corazón, que quiera junto conmigo o junto con ustedes sumarnos para tener un mejor Chihuahua todos los días. Le agradezco mucho, licenciado, de verdad. Muchas gracias. Y queda pendiente el chamorrito. Aquí nos vamos a echar un chamorrito. Ya se me antojó. Le quiero agradecer mucho y ya es un mentor más. Gracias, qué amable.